Bueno, hoy vamos a continuar trabajando con el nuevo tema que habíamos empezado, que era el tema de continuidad, ¿sí? Fundamentalmente vamos a estar trabajando sobre los dos primeros repartidos PDF que recibieron y vamos a estar haciendo hincapié en la definición de continuidad de la función en un punto, requisitos que tenemos que cumplir, y luego continuidad de la función en un intervalo. Bien, empezamos por cuál es la idea intuitiva que nosotros tenemos de una función continua. ¿Tá? ¿Qué idea tenemos de cuándo una función puedo decir que es continua? Bueno, a grandes rasgos nosotros vamos a decir que una función será continua si podemos hacer el trazado de esa gráfica sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja. Pero esto sería una idea de repente un poco grosera, porque a veces mirando una gráfica va a depender mucho de la escala que se utilizó para poder bosquejar esa función, para que te permita visualizar o no esa continuidad que estás investigando. A veces cuando utilizamos una escala de repente más grande, ¿tá? O sea, hacemos un dibujo más fino de esa función, vamos a poder visualizar que de repente había algún punto donde aparentemente me podía parecer que podía pasar por él sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja, cuando en realidad había ahí algún pequeño salto o algo que hacía que la función fuera discontinua en ese punto. Así que no podemos basarnos en esta idea intuitiva de lo que es la continuidad y necesitamos buscar algo más formal, más concreto, para poder decidir si una función es continua o no. Bueno, vamos a empezar primero por tener en cuenta la definición de continuidad de una función en un punto. Y entonces vamos a establecer lo siguiente. Vamos a decir que una función f de x es continua en un punto de abscisa x igual a si cumplimos tres requisitos. Primero, ese A va a tener que pertenecer al dominio de la función, lo cual implica que va a tener que existir un f de A. Segundo requisito, va a tener que existir el límite de la función cuando x tiende a A, lo cual va a implicar, recordando un teorema que ya vimos, que para que el límite de una función para una cierta tendencia exista y sea finito, vamos a tener que corroborar que sus límites laterales existen, son finitos e iguales. Luego, tercer requisito, el límite de la función cuando x tiende a A, que va a existir por el ítem 2, cuando los límites laterales coincidan, va a tener que coincidir a su vez con el valor del f de A. Bien, estos van a ser los tres requisitos entonces que tiene que cumplir una función para ser continua en un punto. Vamos a ver cómo vamos a aplicar entonces la definición anterior en la resolución de una serie de ejercicios. Y voy hoy a abocarme a 3 ejercicios que están justamente en uno de los dos repartidos prácticos que ustedes recibieron. Voy a ir a trabajar ahora en el repartido que dice justamente repartido práctico de continuidad. Y voy a empezar trabajando por este ejercicio. Después buscan a qué número corresponde. No es el primero. Bien, en este ejercicio te dicen que se tiene una función f de x partida y te piden determinar el valor del parámetro alfa que aparece involucrado para que la función sea continua en 2. Es decir, yo no estoy investigando si la función es continua. La letra me está afirmando que la función es continua en 2, que es justamente el separador de zonas. Por lo tanto, si el ejercicio te asegura que la función es continua allí, tú estás seguro
que allí vas a tener que estar cumpliendo con los 3 requisitos que vimos en la definición. Entonces el planteo es siempre muy parecido. Empezamos así. Para que la función sea continua en 2, va a tener entonces que estar cumpliendo. Primero, el 2 tiene que pertenecer al dominio de la función. Ergo, va a tener que existir f de 2. Entonces, si vos vas a cómo está definida esa función partida, cuando la x toma el valor 2, tenemos que usar este modelo cuadrático. Así que para calcular f de 2, reemplazo en el modelo cuadrático y me queda 4 más alfa. Segundo requisito que debe de estar cumpliendo. Existe el límite de la función cuando x tiende a 2. Y entonces, por un teorema que ya hemos estado utilizando, para que ese límite exista, sabemos que deben de estar existiendo, ser iguales y finitos sus 2 límites laterales. Así que yo voy a empezar por calcular cuánto sería el límite de la función cuando x tiende a 2 por derecha. Fíjate que si te estás arrimando al 2 por derecha, estás viniendo con valores de x que son mayores que 2. Para valores de x mayores que 2, vale este modelo racional. Así que para calcular el límite de f de x cuando x tiende a 2 por derecha, tengo que usar esta fórmula matemática. Y como cualquier límite, vas a empezar por reemplazar x por el valor de la tendencia. Así que acá me va a quedar logaritmo de 2 menos logaritmo de 2, 0 arriba, 0 abajo, y eso era lo que yo catalogaba como una indeterminación. Cuando voy a ver cómo se generó esta indeterminación, no es un 0 sobre 0 generado por cociente de polinomios. Por lo tanto, no puedo pensar en aplicar la regla 1, que era el método de Descartes, para levantar esta indeterminación. ¿Cómo voy a levantar esa indeterminación? Observen que en este numerador aparecen logaritmos. Voy a sospechar que quizás puedo levantar la indeterminación aplicando equivalentes. Pero ¿cuál era el equivalente con logaritmo? El equivalente con logaritmo decía logaritmo de un u con un u que tiende a 1, que sería entonces equivalente a u menos 1. Bien, observa que si tú consideras que esta x es lo que está en el lugar de la u, ella está tendiendo a 2 y no al 1 que necesitamos. Así que, así como está escrito este numerador, no podés aún aplicar el equivalente. Pero empiezo a observar que en ese numerador tengo la resta de 2 logaritmos que tienen la misma base. Y pienso en una de las propiedades de los logaritmos que establecía que una resta de logaritmos que tiene la misma base se puede reemplazar por un solo logaritmo en el que se han dividido los logarimandos y queda la misma base. Entonces yo esta resta de logaritmos la cambio por un solo logaritmo en el que los logarimandos se dividen. Fíjense que si ahora ustedes tienen un logaritmo de u, o sea, si ahora esto es lo que tengo en el lugar de la u, ¿a qué está tendiendo? Como la x tiende a 2, te quedaría 2 sobre 2, y eso sería un 1. O sea que ahora podés decir que tenés un logaritmo de u con un u que tiende a 1. Según el equivalente, en lugar de escribir ese logaritmo de u, escribo entonces u menos 1. O sea, u menos 1. Bien, lo demás lo copio igual. Voy a empezar a reducir a común denominador en este numerador. Voy a transformar el x menos 2 de abajo en fracción, poniéndole denominador 1. Y entonces voy a considerar que tengo un cociente de 2 fracciones. La primera fracción quedará como está, y en lugar de dividir, la voy a multiplicar por la segunda invertida. ¿Está? Ahora, fíjense en que un x menos 2 que multiplica arriba se va con un x menos 2 que multiplica abajo, y me quedó límite de un medio. Pero el límite de una constante es la constante. Así que este primer límite lateral te vino dando un medio. Vamos ahora al segundo límite lateral.
O sea, ahora voy a calcular el límite de la función cuando me arrimo al 2 por izquierda, es decir, me vengo arrimando con valores de x que son menores que 2. Pero para valores de x menores que 2, la función toma la forma de este modelo cuadrático. Así que para calcular este límite, cuando me arrimo al 2 por izquierda, tengo que usar la función cuadrática, vas a cambiar la x por 2 y te va a terminar quedando 4 más alfa. Pero como ya dijimos, el ejercicio me estaba afirmando que la función era continua en 2, ergo, el segundo requisito se tenía que cumplir sí o sí, o sea que este límite tenía que existir, y para que este límite existiera, habíamos establecido que los dos límites laterales debían de ser finitos e iguales. Entonces, vos le vas a pedir a este límite lateral que coincida con este. Y al igualar los dos límites laterales, obtendrás una ecuacioncita de la que vas a poder despejar el alfa, o sea que el 4 pasa al primer miembro con signo contrario, sería 1 medio menos 4, o sea, 1 medio menos 8 medios, y eso te daría menos 7 medios. Tercer requisito, el límite de la función cuando x tiende a 2 debería coincidir con el f de 2. Fíjense en que este límite existe porque los dos límites laterales te habían dado finitos e iguales. En resumidas cuentas, ambos límites laterales me habían dado 1 medio. Por consiguiente, este límite existe y toma el mismo valor que sus límites laterales, o sea, 1 medio. El segundo miembro de esta igualdad, f de 2, acordate que el f de 2 era 4 más alfa, o sea, 4 más alfa que me dio menos 7 medios. Hacen la cuenta en este segundo miembro y efectivamente te da 1 medio. Entonces, corroborás que la igualdad es válida y por lo tanto acabas de verificar que habías hallado bien el valor del parámetro. Pasemos a otro ejercicio. Este también está en ese repartido, así que después buscan a qué número corresponde. Volvemos a tener una función partida como dato y ahora me piden discutir según el valor de ese parámetro A la continuidad de la función y luego interpretar gráficamente. Bien, se trata nuevamente de una función partida y acá el separador de zonas es el 0. Tenemos dos zonas de trabajo, una es a la izquierda del 0, valores de x menores que 0, donde la función responde al modelo cuadrático, y luego tengo a la derecha del 0, zona B, donde respondemos a un modelo lineal. Ahora bien, tanto el modelo cuadrático de la zona A como el modelo lineal de la zona B, sabemos que son modelos matemáticos del tipo polinómico que no tienen problemas de existencia. ¿Por qué? Porque no hay denominadores que dependan de la incógnita, no hay logaritmos y tampoco hay raíces de orden par, ni raíz cuadrada, ni cuarta, ni sexta, nada. Ergo, esos modelos cuadráticos tienen un dominio que serían todos los reales en el intervalo donde ellos son valederos. Es decir, tu función sería continua porque no tiene problemas de existencia dentro de la zona A, donde está respondiendo a este modelo cuadrático, y sería continua dentro de la zona B, donde está respondiendo a un modelo lineal. ¿Cuál sería entonces el único punto donde me voy a cuestionar puntualmente, específicamente, la continuidad? Bueno, en este caso sería en el separador de zonas, donde la función se quiebra, que es generalmente siempre el punto sospechoso que podríamos llegar a tener. Entonces, voy a analizar puntualmente cuánto tendría que valer el parámetro A para que la función fuera continua allí. Y obviamente, si llego a la conclusión de que para que la función sea continua en 0, el A tiene que tomar un valor K,
Bueno, terminaré diciendo que si la A toma el valor K, es continua en definitiva para todos los reales la función, y si la A no toma el valor K, será continua a la izquierda del cero y a la derecha del mismo, pero en el propio cero no lo será. Bueno, entonces voy a hacer eso. Voy a investigar cuánto debería de valer el parámetro para que la función no fuera solo continua a la izquierda y a la derecha del cero, donde responde a modelos polinómicos, sino también en el propio cero. Así que si quiero investigar cuánto debe valer A para que sea continua en cero va a tener que estar cumpliendo con los tres requisitos. Es decir, el cero va a tener que pertenecer al dominio de la función, y por lo tanto tendría que existir un f de 0. Fíjense que si la x vale 0, responde al modelo cuadrático, así que para hallar f de 0, sustituís aquí en el modelo cuadrático la x por 0. Y en este caso me queda 1. Luego, para que sea continua en 0, va a tener que existir el límite de la función cuando x tiende a 0. Y eso significa que van a tener que existir, ser iguales y finitos, los dos límites laterales. Así que si yo calculo el límite de la función cuando me arrimo al 0 por derecha, es decir, que vengo con valores de x mayores que 0, para valores de x mayores que 0, la función responde a este modelo lineal. O sea que ese límite lateral tenés que determinarlo usando el modelo lineal. Vas a cambiar acá la x por 0 y el resultado será un a. Luego tenemos que calcular el límite de la función cuando x tiende a 0 por izquierda, es decir que ahora me vengo arrimando con valores de x que son menores que 0. Para valores de x menores que 0 vale el modelo cuadrático, así que lo tomo para calcular ese límite y el resultado es un 1. Pero habíamos dicho que los dos límites laterales deben coincidir para que este límite exista y tome el mismo valor que sus límites laterales. Ergo, cuando yo iguale el A con el 1, va a salir ya el valor del parámetro. Y el tercer requisito, que es que el límite de la función cuando x tienda a 0 deberá coincidir con f de 0, recuerden que este límite va a existir porque los dos límites laterales van a ser finitos e iguales, es decir que ambos van a valer 1, y luego ese valor tendría que ser el mismo que el f de 0, y el f de 0 era 1, así que estás corroborando el tercer requisito. Conclusión final. La función va a ser continua en todos los reales si el A vale 1. Y si el A no vale 1, va a ser continua a la izquierda y a la derecha de 0, pero no en el propio 0. Bueno, vamos entonces a un nuevo ejercicio, otro que está en el mismo repartido, buscan a qué número corresponde. Ahora tenemos una función partida en más intervalos, hay dos separadores de zonas, que son el 0 y el 1, y hay dos parámetros en juego, el b y el a. La letra pide hallar el valor de esos dos parámetros, sabiendo que la función es continua, tanto en 0 como en 1. Y entonces vamos a empezar así. Para que la función sea continua en 0, o sea, la letra me lo está afirmando, no lo estoy investigando. Así que si la letra te afirma que es continua en 0, sí o sí cumplís en 0 con los tres requisitos. Por lo tanto, el 0 pertenece al dominio de la función, y eso implica que va a estar existiendo el f de 0. Pero si la x vale 0, tenemos aquí, valedero el modelo lineal, vamos a cambiar ahí la x por 0, y el resultado va a ser un b. Segundo requisito, sabemos que está existiendo el límite de la función cuando x tiende a 0. Y para que este límite exista y sea finito, van a tener que existir los dos límites laterales, ser finitos e iguales. Entonces yo empiezo por calcular, por ejemplo, el límite cuando me arrimo al 0 por la derecha, es decir, que me vengo arrimando al 0 con valores de x que son mayores que él. Para valores de x mayores que 0 vale el modelo lineal.
Y cuando cambio acá la X por 0, te da simplemente B. Luego calculás el límite de la función cuando me arrimo al 0 por izquierda, me vengo arrimando con valores de X que son menores que 0. Para valores de X menores que 0 vale el modelo exponencial y entonces sería E a la 0, 1. Como los límites laterales acabás de decir que tienen que coincidir, de obligar a los límites laterales a que sean iguales, te saldrá que el B tiene que tomar el valor 1. Y por último, el límite de la función cuando X tiende a 0 debe coincidir con el f de 0. Ya dijiste que este límite existe por el ítem anterior, porque sus límites laterales coinciden, y entonces él toma el mismo valor que sus límites laterales, que en definitiva los dos te tienen que dar 1, o sea que esto vale 1, y el f de 0 era b, y el b es 1, así que se cumpliría esta igualdad, y estarías corroborando que por ahora vas bien. Ahora, el segundo dato que tenés es que la función también es continua en 1. Ergo, en 1 tiene que estar cumpliendo con los 3 requisitos. Así que el primero sería que el 1 pertenece al dominio de la función, por lo tanto va a tener que existir f de 1. Fíjate que cuando la x vale 1, vuelve a correr el modelo lineal, así que para hallar f de 1, cambiás acá la x por 1, a por 1, a más b, y como el b ya lo tenés, lo podés suplantar. Va a tener que estar existiendo el límite de la función cuando x tiende a 1, eso implica que para que él exista y sea finito, sus dos límites laterales deben de existir, ser finitos e iguales. Calculo el límite de la función cuando me arrimo al 1 por derecha, es decir que me estoy arrimando con valores de x que son mayores que 1, donde corre el modelo logarítmico. Cambio acá la x por 1 y te queda logaritmo de 3. ¿No te da justo? Déjalo así. Ahora calculo el límite de la función cuando me arrimo al 1 por izquierda. Me estoy arrimando con valores de x que son menores que la unidad. Así que para valores de x menores que la unidad, vale el modelo lineal. Para calcular este límite lateral, usás el modelo lineal, cambiás la x por 1 y ya de paso el b por su valor, y te da a más 1. Pero como los dos límites laterales deben de ser iguales, cuando iguale el logaritmo de 3 con el a más 1, va a surgir una ecuacioncita de la que puedo terminar hallando el valor del último parámetro. Y entonces el tercer requisito, que lo voy a usar siempre para verificar, me va a estar diciendo que esto existe porque los dos límites laterales existen, son finitos e iguales, ergo, los dos límites laterales van en definitiva al logaritmo de 3, y el f de 1, según el primer punto, era a más 1, era a más 1. El a lo reemplazo por logaritmo de 3 menos 1, después tenés el 1 que suma, acá se van a cancelar, y efectivamente te va a dar logaritmo de 3, o sea, lo mismo que daba el primer miembro. Con lo cual me aseguro que este valor de a y B1 serían entonces coherentes. Bueno, ahora, yo acá les dejé propuesto como para que ustedes lo hagan este otro ejercicio, que si mal no recuerdo es el número 1 en ese repartido, que habla de estudiar la continuidad de la función, pero ahora en un intervalo cerrado. Veníamos trabajando con continuidades puntuales en un punto. Paso acá a investigar la continuidad en un intervalo cerrado. ¿Qué es lo primero que ustedes van a tener que recordar? ¿Cuál es la definición o qué tiene que cumplir una función para ser continua en un intervalo cerrado? Y entonces te vas a encontrar con que tiene que cumplir 3 cosas. Tiene que ser continua en el intervalo abierto, después tiene que ser continua en A por derecha, y en B por izquierda. ¿Está? O sea que para que sea continua en cualquiera de estos dos intervalos vas a tener que chequear estas 3 condicionantes. Pero cada una de esas condicionantes me implica algo. ¿Y qué es lo que me está implicando?
Me está implicando lo siguiente: para que una función sea continua en un intervalo abierto, va a tener que ser continua en cada uno de los puntos interiores a ese intervalo, ¿está? En cada uno de esos puntos. Y luego, continuidades laterales. ¿Qué tiene que cumplir una función para ser continua en A por derecha? Tres cosas: que el A pertenezca al dominio y por consiguiente exista f de A, que exista el límite de la función cuando x tiende a A por derecha, y por último, que ese límite coincida con f de A. ¿Qué tiene que cumplir la función para ser continua en B por izquierda? A su vez, estos tres condicionantes: que el B pertenezca al dominio, con lo cual tendría que existir f de B, que exista este límite de f de x cuando x tiende a B por izquierda, que lo puedas calcular, y por último, que el valor de ese límite te dé lo mismo que el f de B. Bueno, y con eso ustedes van a estar, considerando y recordando todo esto con la posibilidad de analizar la continuidad de la función en estos dos intervalos. Voy a, digamos, a discutir entonces